Espéreme. No lo quiero interrumpir para callarlo, Alejandro. A ver, nada más para también hacer una conversación. No lo quiero callar. Usted va a decir todo lo que usted quiera. Son vueltas, Alejandro. A ver, déjeme le digo esto más directo porque yo le pregunto a usted. Él se está preparando para irse, ¿no? Y usted me responde con lo de las encuestas. Le insisto en esto. El que ha planteado esto es el líder del partido, el líder moral del partido y presidente de México. ¿Sí? Se los ha dicho a ustedes y se lo ha dicho a todos sin dedicatoria. Va a ser una encuesta. ¿Ustedes no están de acuerdo con el presidente, sí o no? Y yo creo que no estamos de acuerdo con la encuesta. Pues no confundamos los términos. Alejandro, ahora permítame, no es un monólogo, Alejandro. Perdón, Alejandro, no es un monólogo. Es una conversación periodística. Usted es un hombre muy inteligente, con un análisis supremo. Nosotros somos solamente periodistas. El discurso, la operación sobre la pandemia es del presidente López Obrador. Las expresiones sobre la clase media son del presidente López Obrador. El presidente López Obrador es el que ha hablado sobre las encuestas. Ustedes tienen un problema muy serio con López Obrador. Son inteligentes, la gente de la ciudad tiene mucha información, saben quiénes son las ligas de la corrupción, representan, como dice el presidente López Obrador, las lacras de la política en México. ¿Cómo creen que íbamos a ganar la ciudad? Y Claudia Sheinbaum les entregó las candidaturas, porque ella fue quien avaló las candidaturas de los jaranistas, empezando por Dolores Padierna. Y por eso mentira, para no asumir la responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues se prende el cerro en un tremendo debate entre los periodistas y uno de los brothers de Richie Monry, ya que pues prácticamente estalla Alejandro Rojas, que es prácticamente el allegado a Richie Monry, es el suplente del Senado de Richie Monry. Increíble pero cierto, ya que pues prácticamente sale a defenderlo y le da con todo a Claudia Sheinbaum. Increíble pero cierto, pero casi se sale de control. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Yo sé, usted es consejero político de Ricardo Monreal ahí en el Senado de la República. Es un hombre que es muy cercano a él, y yo dudo mucho, Alejandro, que Ricardo Monreal tome una decisión sin conversarlo con gente tan allegada como usted. ¿Él se está preparando para irse de Morena? ¿Va a anunciar su salida? Él está en una reflexión personalísima, porque una decisión de esa naturaleza se debe tomar con mucha sensatez, con una reflexión profunda, con serenidad, porque todavía no define si mantiene su aspiración de Morena o si hay otros nuevos caminos. Esa decisión es unipersonal y solamente a él le corresponde hacerla. Yo, mis valoraciones políticas, escuchaba lo que decían ustedes, que ya da por hecho la salida, que decía Álvaro, es que su ambición es la Ciudad de México. No, yo creo que qué bueno que son periodistas, los felicito mucho, hacen un gran trabajo, pero también el contexto de la política es más compleja que un análisis tan simple como el que he escuchado, y escucho en muchas de las voces de gente que son de nuestra misma línea política de la 4T, en donde ha habido una gran campaña contra Monreal, no desde ahorita, sino desde el 17 precisamente, Álvaro, cuando impusieron a Claudia Sheinbaum como candidata a jefa de gobierno, que no ganó ninguna encuesta fuera la de Morena, que fue la única que ganó. Todas las demás las ganó Ricardo Monreal, que efectivamente tuvimos la invitación para ser candidatos a la jefatura de gobierno en la ciudad por toda la oposición, toda, y que Ricardo Monreal desistió, declinó de esa invitación, y dijo y realmente señaló que su proyecto era que ganara la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Ese era su compromiso político con Andrés Manuel desde hace más de 25 años. Él no lo conoce en este siglo, muchos de las corcholatas lo conocen en este siglo, las tres, no lo conocen realmente en la política, haciendo política, como lo conoce Ricardo Monreal al presidente López Obrador. Y desde esa época que nos quitan la jefatura de gobierno para imponer a Claudia Sheinbaum, hay una campaña interna en Morena de desestimar, de estigmatizar, de manchar a Ricardo Monreal y no reconocerle sus méritos. Y eso empieza en el momento que el propio presidente López Obrador presta oídos a la intriga palaciega de Claudia Sheinbaum, después del 21, en donde Morena, por cierto, dejó de ser mayoría en la Cámara de Diputados.
Ahorita somos mayoría artificial gracias a los votos del Verde y del PT. Si el Verde se fuera de ahorita de nuestra alianza, el Morena no tendría ni siquiera los votos para la mayoría. En el 21 perdimos 16 millones de votos y perdimos la Ciudad de México porque la doctora Claudia Sheinbaum le regresó las llaves de la Ciudad de México a René Bejarano y a sus candidatos. Todas las alcaldías que se perdieron, todas fueron candidatos ligados a Bejarano, empezando por su señora esposa, Dolores Padierna, en Cuauhtémoc. Ricardo Monreal, ni su servidor, ni nadie de nosotros operó en la Ciudad de México en el 2021. En el 2021 pierde la ciudad Claudia Sheinbaum, primero porque se le cae el metro, y a la fecha ni siquiera han citado a comparecer a la exdirectora del metro, a Florencia Serranía. Yo sé que bueno, yo tengo otros datos. Entonces, la lealtad de Ricardo Monreal está en el Senado. Usted va a poder... Espéreme. No lo quiero interrumpir para callarlo, Alejandro. A ver, nada más para también hacer una conversación. No lo quiero callar. Usted va a decir todo lo que usted quiera. Nada más que entiendo que usted es un avesado analista que tiene datos. Déjeme preguntarle esto de la manera más directa. Sí. ¿Se está preparando Ricardo Monreal o no para irse de Morena? Esa es mi pregunta. No, él se está preparando para que en Morena haya un proceso democrático, que es una propuesta que hemos hecho y que le han dado la vuelta varias veces. Mira, es muy curioso y se los digo con respeto. Queremos que todas las decisiones importantes participe el pueblo de Mérida. Consultamos para cancelar el aeropuerto, fue una consulta al pueblo. Consultamos para la revocación del mandato, fue una consulta al pueblo. Consultamos para cancelar inversiones, consultas al pueblo. Queremos que los consejeros electorales del INE se elijan por votación popular. Pero la candidatura presidencial no. Queremos que sea encuesta, dice el presidente López Obrador. ¿De cuándo acá todo lo más importante sí es a través del voto de la gente y no quiere una elección primaria, que es la propuesta que hemos hecho desde hace tiempo? Eso es lo que plantea el presidente. Ustedes no están de acuerdo con el presidente. Ustedes no están de acuerdo con el presidente. No estamos de acuerdo en el método de la encuesta, porque ese método... Es decir, no están de acuerdo con el presidente, Alejandro. No estamos de acuerdo con la encuesta y no estamos de acuerdo que el presidente apoye la encuesta. ¿Por qué? Porque él es el que lo ha dicho muchas veces. ¿Para qué le dan tantas vueltas? Pues si no están de acuerdo, no están de acuerdo y ya, se vale. Por eso, a ver, sí, hay una abiertamente? Hay una diferencia de método, en donde nosotros decimos, a ver, si todo queremos que sea el pueblo el que decida... Pero es que otra vez son vueltas, Alejandro. A ver, déjeme le digo esto más directo, porque sí. Yo le pregunto a usted, él se está preparando para irse o no, y usted me responde con lo de las encuestas. Le insisto en esto. El que ha planteado esto es el líder del partido, el líder moral del partido y presidente de México. ¿Sí? Se los ha dicho a ustedes y se lo ha dicho a todos sin dedicatoria. Va a ser una encuesta. ¿Ustedes no están de acuerdo con el presidente, sí o no? Y yo creo que no estamos de acuerdo con la encuesta. Pues no confundamos los términos. Una cosa es no estar de acuerdo con el presidente, que estamos de acuerdo con toda la buena labor que ha hecho en casi todas las reformas constitucionales de la 4T, las hemos aprobado en el Senado de la República por unanimidad. Los cimientos de la 4T la pusimos en el Senado de la República. Todas las iniciativas del presidente han sido aprobadas con lealtad. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es que en Morena quiera haber encuestas y no estamos de acuerdo que sea el método. Aunque el presidente esté de acuerdo en la encuesta, nosotros no estamos de acuerdo en el método de la encuesta. Queremos una elección abierta porque en el 2023 ya no va a existir el INE como lo conocemos. Ya no está Lorenzo Córdoba, ya no está Ciro. Entonces, ¿por qué no se promueve? Primero que haya piso parejo, porque no hay piso parejo, Alejandro y Álvaro, no hay piso parejo. Hay que reconocerlo. Pues si eso no lo queremos ver, bueno, pues estamos empezando mal el asunto, porque el presidente, que tiene todo el derecho de apoyar a quien quiera, hay libertad de expresión en México, y él es el presidente, líder del movimiento, y él puede apoyar a quien quiera. Pero lo que no puede hacerse es que digan que hay piso parejo en Morena, cuando a Ricardo Monreal lo han excluido desde el principio prácticamente de las menciones presidenciales. Solamente menciona reiteradamente a las 3 corcholatas que son del afecto del presidente, y tiene todo el derecho, pero eso ha desequilibrado una competencia democrática interna. ¿Por qué? Porque al no mencionar a Ricardo Monreal por omisión, y a mí me parece, en lo personal, lo digo con responsabilidad política, como Alejandro Rojas, me parece que no es un trato justo que le han dado a Ricardo Monreal el presidente López Obrador. Lo digo con todas sus letras, porque el presidente López Obrador ha tenido en Ricardo Monreal un aliado leal en el Senado de la República y desde siempre, que lo ha estado acompañando. Alejandro, permítame, no es un monólogo, Alejandro. Perdón, Alejandro, no es un monólogo, es una conversación periodística. Usted es un hombre muy inteligente, con un análisis supremo. Nosotros somos solamente periodistas, pero apelamos a un diálogo.
Bueno, para que pueda yo preguntarle lo siguiente. Más allá del método, si encuesta o no encuesta, hay que ver si también hay mayorías quienes están a favor de una encuesta o una elección abierta. Hasta donde yo alcanzo a ver, el único que se aferra a una elección abierta es Monreal. Ahora, hasta ahorita, para nadie es un secreto porque está acreditado. Todavía no sabemos, Álvaro, todavía no sabemos cuál va a ser la reacción de Marcelo Ebrard, que también ha visto disminuida su presencia, precisamente por de Monreal, Alejandro. Ya platicaremos con Marcelo. Correcto. A ver, en la elección del 2021 usted dice, fueron los candidatos de Bejarano. Le entregaron a Bejarano la Ciudad de México, incluyendo la Cuauhtémoc, y entonces Monreal, que al mismo tiempo que milita en Morena, era jefe del partido Fuerza por México, empuja a sus propios candidatos en la Ciudad de México y socava a su propio partido. Eso lo llevó a que el propio presidente le dijera traidor a Ricardo Monreal. Usted no puede negar eso. No, eso es falso. Mira, no hay ninguna prueba de lo que afirmas. Entonces, ¿y por qué, Álvaro? En primer lugar, el líder de Fuerza por México es una gente cercana al presidente López Obrador, que es Pedro Aces, que estuvo muy cercano al presidente en la campaña del 2018. A nosotros nos consta, inclusive, el único acto público que el presidente López Obrador ha ido a un acto sindical fue con Pedro Aces en la Arena México, precisamente en el preludio del anuncio del partido Fuerza por México, que nació también como partido, igual que redes sociales por otro partido en la Ciudad de México, Alejandro. Permíteme. Es que está poniendo las cosas en contexto. Hubo 3 partidos en el 21 que fueron aliados nuestros y que no podían aliarse porque era nuevo registro, entre ellos redes sociales progresistas, Fuerza por México y lo que era el PES. Esos 3 partidos que perdieron el registro en el 21 definitivamente compitieron. Y muchos líderes de la 4T, de Morena, que fueron excluidos en los procesos, no solamente en Fuerza por México, sino también se fueron a redes sociales progresistas o al PES, y fueron candidatos porque eran cercanos a la 4T. Pedro Aces sigue siendo, y lo dice, un soldado del presidente López Obrador, de donde dicen que además va a tener este partido que perdió el registro. ¿Quién es el soldado de López Obrador? Para ganar. Me lo perdí ahí, perdón, porque como que se cortó. ¿Quién es el soldado de López Obrador? Pedro Aces lo ha declarado. Soy soldado del presidente López Obrador. Ah, bueno, sí, pues lo ha dicho. Sí. Bueno, entonces no es una adversario del presidente, ni tampoco ese partido nació para apoyar a Morena y a la 4T. Igual que redes sociales progresistas, igual que el PES, igual que el Verde no. Pero no iban en alianza, Alejandro. O sea, suena casi ilógico lo que usted plantea, porque no iban en alianza. Y Ricardo Monreal hizo campaña con ellos. Su hija fue candidata por ellos. Bueno, oye, sí, pero eso no quiere entonces, decir. Ahora, a ver, déjeme recompongo un poquito. Te voy a decir, Alejandro, te voy a decir por qué fueron candidatos mucha gente de Morena en esos partidos. Porque Morena cerró las puertas. Bueno, según ustedes. O usted y Ricardo Monreal. Aquí no lo ha dicho, de hecho. No, mira. Eso mismo nos ha dicho él. Entonces, a ver, déjeme. Yo sé que ustedes tienen un análisis muy profundo, pero quiero darle otros datos. Mire. El tema es que ese partido no iba en alianza con Morena en esas elecciones en el 2021. Ricardo Monreal hizo campaña con ellos, su hija hizo campaña con ellos, entonces pierden algunas posiciones en la Ciudad de México y ganan, curiosamente, como Sandra Cuevas, la gente más cercana a Ricardo Monreal. Ahora, déjeme le digo esto, le pregunto esto. El principio de Dolores Padierna, te lo digo porque yo estoy muy cerca del preludio, que déjame decirte, lo pueden checar, eso periodistas. ¿Y de Sandra Cuevas? Morena aceptó. Morena, permíteme, antes de eso. Antes de que Sandra y demás, en el proceso de elección de candidaturas de Morena, ni siquiera vieron el proceso. No nos dejaron participar, ni siquiera dejaron participar a Néstor Núñez. Entonces, en venganza, Alejandro, hicieron perder la Ciudad de México. ¿Cómo crees que vamos a tener esa fuerza? Con todo entonces, ¿cómo lo explica? Es que ahí es donde no entiendo qué me puede usted explicar. Oye, Ricardo Monreal anda con un partido que no es parte de la alianza. Hace campaña con ese partido. Su hija es candidata, Alejandro. Entonces, o sea, a ver, explíquemelo, pero no le dé tantas vueltas, respóndame. No, te estoy respondiendo. En primer lugar, la hija de Monreal no fue candidata uninominal, fue candidata plurinominal. Segundo, antes de que se definieran las candidaturas en Morena, yo tampoco fui candidato, pero pues porque no me acerqué, ni él. No, permíteme tantito, yo sí me acerqué. De hecho, yo pedí ser y me quise registrar como aspirante en Cuauhtémoc y no me dejaron. No me permitieron. Impusieron a Dolores Padierna y aceptó Morena, que no hizo encuestas. Ahí lo pueden checar. No hizo encuestas. Impusieron a Dolores Padierna. Dolores Padierna y Irene Bejarano representan las peores lacras de la política. Y en esta Ciudad de México, la gente tiene memoria.
Y todos los candidatos de Morena que perdieron en Coyoacán, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, en Azcapotzalco y en Cuauhtémoc, eran gente de René Bejarano. Nada más chécate los currículums. La gente tiene memoria. Los conozco, pues si no me va a decir, a uno es el señor de las ligas y el otro el señor, pero eso no resuelve el tema de fondo. El tema, Alejandro, es que ustedes en el 2021 operaron contra Morena. No lo digo yo, lo dicen los hechos. ¿Y los números? ¿Y los números? No, Alejandro, con todo respeto te lo digo. ¿Cómo no? Mira, en el 2021 lo que ocurrió también en el país. No nos ratificaron una mayoría absoluta que teníamos en las cámaras. Y segundo, aquí en la ciudad, los capitalinos nos castigaron por varias razones. La primera, porque efectivamente el gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha distinguido por ser un extraordinario gobierno. Es decir, eso es la verdad. No hay obra pública significativa, se les cayó el metro, los servicios públicos dan mucho que desear, etcétera. Y luego las candidaturas también tuvieron que ver, pero también tuvo que ver para la gente de la ciudad el manejo de la pandemia. Y también tuvo que ver que hubo un discurso en contra de las clases medias, donde esta Ciudad de México prácticamente son clases medias. Eso fue el tema de fondo. El discurso, la operación sobre la pandemia es del presidente López Obrador. Las expresiones sobre la clase media son del presidente López Obrador. Sí, el presidente López Obrador es el que ha hablado sobre las encuestas. Ustedes tienen un problema muy serio con López Obrador, pero no se atreven a decirlo, pues atrévanse. A ver, ¿por qué no se atreven? Que no estamos de acuerdo en el método de las encuestas. Así tan claro, no estamos de acuerdo porque ya no la aplicaron. ¿Cuál es el problema? Más allá de las encuestas, Alejandro, porque si se trata de una encuesta, creo que es ver también muy mínimamente la política. ¿Se está con un proyecto o no se está? A ver, yo le pregunto, ¿qué mensaje se envía para, digamos, los simpatizantes de Ricardo Monreal? Que Ricardo Monreal, al mismo tiempo que milita en Morena, dirige, nombra candidatos en el partido Fuerza por México, de su amigote, también senador suplente como usted, Pedro Aces. Y su hija, además de ser candidata plurinominal, es la secretaria nacional de Acción Política. Es estar jugando en dos aguas. ¿Eso cómo se llama, Alejandro Rojas Díaz Durán? ¿Congruencia? No, te vuelvo a repetir, Álvaro. Fuerza por México nació como un partido para aliarse con el presidente López Obrador, no para luchar contra el presidente López Obrador. Ahí están las declaraciones de Pedro Aces. Ahí está su plataforma. Perdóneme. O sea, pero lo que le digo es, era entonces un partido, Fuerza por México, el partido alterno de Ricardo Monreal, solamente porque Pedro Aces decía que había sido fundado para ser aliado, y entonces ¿dónde queda la fidelidad de militar en un partido político como Morena? No, mira, muchos candidatos fueron, les pongo el ejemplo del candidato que hoy es gobernador en San Luis Potosí. Cristóbal Arias en Michoacán, por ejemplo. No, el Partido Verde postuló contra un candidato de Morena, que yo fui a en San Luis Potosí a apoyar a la candidata de Morena, la doctora, que perdió contra el Pollo Gallardo, que lo lanzó el Partido Verde. Bueno, el Partido Verde como supuesto aliado del presidente. Bueno, ese partido en San Luis Potosí fue en contra de Morena. Y hoy tú puedes decir que el gobernador de San Luis Potosí está contra el presidente. No, porque el Partido Verde, como el Partido Fuerza México, como redes sociales progresistas o el PES, son aliados de la 4T. Eso es un hecho. Pero no voy a... El tema no es ese. El tema de fondo que ustedes quieren saber... El tema es la encuesta. Y me parece que si todo se reduce a la encuesta, entonces ¿está a favor o en contra de una encuesta o está a favor o en contra de un proyecto? Porque si la ambición de Ricardo Monreal es solamente ser presidente de México, pues le da lo mismo ser candidato del Partido Acción Nacional, que por eso, con su líder, se va a recorrer el país. ¿O no fue lo que dijo eso Ricardo Monreal? ¿A qué va en gira nacional de reconciliación con Santiago Krill? A ver, ¿le parece normal eso? ¿Una gira nacional cuando más falta que haga gira con Claudio X González? No, hombre, eso no lo descarto. Mira, primero, la afirmación que acabas de decir sobre Ricardo Monreal. Nosotros, dentro de Morena, decimos que no hay piso parejo, no solo la encuesta. No hay piso parejo desde el momento que excluyen a Ricardo Monreal, el presidente López Obrador. Sus razones tendrá, pero son razones que no coinciden con la lealtad que ha tenido Monreal con el presidente desde el Senado de la República. Porque Ricardo Monreal ha sido omitido como aspirante presidencial reiteradamente por el presidente López Obrador, que tiene todo el derecho, insisto. Pero eso desbalancea el piso. No hay piso parejo, porque solamente son 3 los candidatos que enuncia reiteradamente el presidente y omite deliberadamente a Ricardo. A mí me parece que es un trato muy injusto y eso hace que el piso no esté parejo, porque cómo vas a entrar a una contienda interna en donde hay 3 preferidos y hay uno que todo el aparato, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo desde hace tiempo, está en contra de Monreal. Porque solamente no lo menciona el presidente. Oiga, Alejandro, ¿Qué hubiera pasado si el presidente hubiera dicho desde el principio que Ricardo Monreal también era un aspirante y que era su hermano, que fuera igual de mencionado y alabado como son los otros 3? Pues no tendríamos ahorita un piso tan disparejo. Si hubiera mencionado los 4 como analista parejo, si hubiera mencionado los 4 de manera
equitativa, pues sería una contienda equitativa, pero ahorita ya la contienda no es equitativa. Alejandro, La mancha, nosotros todo que somos todas las señales. periodistas muy menores, y usted un analista reconocido, sabe que Ricardo... No, bueno, espéreme. Sabe usted bien para qué nos hacemos locos, porque el presidente está molesto con Ricardo Monreal, y la cita que hace Álvaro nos la dijo alguien que estaba ahí. No una vez, varias veces. El presidente se refirió a la traición en la Ciudad de México. Se la refirió Alejandro con todo respeto. También no, pero no voy para allá. Mire, lo que le quiero preguntar es esto. ¿Por qué, si hay una molestia tan grande de ustedes contra el presidente de México, no hay molestia, por qué el discurso de Ricardo? Es que todo es con el presidente, hombre. ¿Para qué no lo reconocen? O sea, no le aceptan el que el presidente ha dicho, hay piso parejo en Morena. No, no hay piso parejo, dice Monreal. El presidente dice, va a ser por encuesta. No, no queremos encuesta. Oigan, voy a presentar la iniciativa. El presidente dice, vamos a presentar la iniciativa. Yo, el día siguiente en la mañana, yo no voy a votar a favor de la iniciativa de la Guardia Nacional, porque simplemente es inconstitucional y yo soy abogado. Óigame, cuando las junta, visto desde acá, yo sé que usted las tiene todas en su mano, pero visto desde acá con mucha modestia, las termina uno leyendo y dice uno, oigan, ¿por qué Ricardo Monreal no busca un acercamiento? Y si no le abren las puertas, ¿por qué no se va? ¿No es digno? Está tan molesto con el presidente, y así se nota, Alejandro, desde acá. Ahora, déjeme le digo esto también. En 2017, el discurso de Ricardo Monreal era exactamente este. Nada más que entonces no se le reventó la liga, porque salió el presidente y le dijo, oiga, véngase conmigo al Senado, Ricardo Monreal, no sé cómo le llames, si de tú, de usted, de lo que sea. Véngase al Senado y se va usted el líder del Senado. ¿Usted le consta eso, Alejandro? ¿Cómo no? Si lo ha contado Ricardo Monreal aquí. Lo ha contado el presidente. Lo ha contado el presidente Ricardo Monreal. ¿Qué pasó? ¿Me está fallando ahí? ¿Qué historia le contó Monreal? Pues no le crea todo lo que le cuenta Monreal. No, a ver, permítame. A ver, Primero, déjeme terminar la historia, para que haya una pregunta. Digo, porque hay que poner las cosas como son. Mira, cuando Ricardo Monreal... Pero no le dé tantas vueltas. A ver, permíteme. Mira, ustedes están en esta posición, y yo la respeto mucho, en donde pareciera que Ricardo Monreal es un enemigo del presidente, y no lo es. Es un aliado leal. El tema de la Guardia Nacional. 2021 demostró otra cosa, y ese es el enojo del presidente, para decirlo claro. El presidente compró una mentira, porque es mentira que Ricardo Monreal haya operado en la Ciudad de México. Eso es tanto como decir que Ricardo Monreal ahora sí que las tiene todas en la ciudad. Eso no es cierto. En todo caso, imagínate la fortaleza de Ricardo Monreal para mover desde fuera todos los hilos para que perdiera la ciudad cuando la controla. No se perdió, por ejemplo, la Cuauhtémoc, y él tiene una relación personalísima con Sandra Cuevas. ¿Cómo vamos a ganar la Cuauhtémoc con Dolores Padierna, Alejandro y Álvaro? Dolores Padierna es el símbolo de la corrupción en esta ciudad. O sea, que perdónenme, hagan una encuesta. René Bejarano, ¿cómo creen que René Bejarano? No, nosotros no nos dedicamos a las encuestas. No, bueno, pero yo sí me dedico a la política y la gente, los líderes en la Cuauhtémoc. Déjenme decirles algo. En 2017, para que se refresque la memoria, René Bejarano y Dolores Padierna estuvieron contra la maestra Delfina Gómez en el Estado de México. Ellos apoyaron al candidato del PRD en el Estado de México, dividiendo el voto del Morena. No existe. Le pregunto por mi cuenta, Alejandro, y en la Cuauhtémoc, la memoria de la gente de la Cuauhtémoc es la corrupción despiadada de Dolores Padierna y de René Bejarano. Nosotros ganamos en 2015 contra ellos. Ellos estaban defendiendo la Cuauhtémoc con el PRD. Ellos les ganamos precisamente ese bastión a los bejaranistas, a Dolores Padierna. ¿Cómo es posible que ahora diga que Morena, ella iba a ganar en Cuauhtémoc? La gente, es un insulto y una ofensa a los capitalinos. Son inteligentes, la gente de la ciudad tiene mucha información, saben quiénes son las ligas de la corrupción, representan, como dice el presidente López Obrador, las lacras de la política en México. ¿Cómo creen que íbamos a ganar la ciudad? Y Claudia Sheinbaum les entregó las candidaturas, porque ella fue quien avaló las candidaturas de los bejaranistas, empezando por Dolores Padierna. Y por esa mentira, para no asumir la responsabilidad de Claudia Sheinbaum de la derrota de la ciudad, le echa la culpa a Ricardo Monreal. Esa salida fue muy fácil, pero eso es mentira. Alejandro, la ciudad se perdió por culpa y responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Le voy a quitar la comunicación. Alejandro, ¿me permite formularle una pregunta última de mi parte? A tus órdenes. Es entonces decisión de Monreal, y de paso de usted, porque usted, si se va a Monreal, se va con él, si no se queda. Es decisión de Monreal, de su equipo político, seguir en Morena. Y si va a seguir, ¿hasta cuándo? En primer lugar, les agradezco la entrevista. Segundo, decirles que todavía, al menos la comunicación que tengo hasta este momento con Ricardo Monreal, él todavía confía que haya una evaluación y una, reflexión también del presidente López Obrador en relación a su persona. Y les voy a decir por qué. Porque ustedes no pueden mostrar, ningún periodista, nadie, ningún político, nadie de Morena, una declaración de Ricardo Monreal en contra del presidente. Una cosa es que tengamos una opinión distinta, o tengamos un matiz, pero eso no quiere decir que estemos en contra. Ni él nunca ha tenido una palabra ni de ofensa, ni una palabra de un exabrupto, ni un desaseo político. Él siempre se ha manejado con mucho respeto al presidente López Obrador y lo va a seguir haciendo. Y le voy a decir por qué. Porque el presidente López Obrador
es el líder de este país. Nosotros lo respetamos. En la contienda presidencial no va a ser con él, va a ser con una de las corcholatas. En todo caso, hay imposición. En Morena habrá división. Y nosotros confiamos que el presidente López Obrador revalore su relación y su posición frente a Ricardo Monreal. ¿Por qué? Pues porque todos somos importantes en Morena. Si hay una fractura en Morena, por menor que sea, si se quiere desestimar la fuerza de Ricardo Monreal, me parece que se está cometiendo un error grave, porque todos somos fundamentales. Y Ricardo Monreal entonces sí representa un sector muy importante de la sociedad mexicana. Nada más, déjeme le pregunto. La frase está muy bien armada, Alejandro. De hecho, es mi primera pregunta que le hice el día de hoy. La primera pregunta fue exactamente esta que usted acaba de contestar. Ricardo Monreal, dice usted, está evaluando que el presidente reconsidere, el presidente reconsidere su posición personal con respecto a Ricardo Monreal. Todavía tiene la esperanza, dice usted, que el presidente, Ricardo Monreal todavía tiene la esperanza de que el presidente reconsidere con respecto al senador. Eso es lo que está esperando Monreal, que reconsidere pues el presidente su actitud. Pues que aquilate lo que ha contribuido Ricardo Monreal al movimiento, y haber ganado también la presidencia de la República y haber aprobado todas las reformas constitucionales en el Senado de la República y que ha mantenido un equilibrio democrático en el Senado, que ha mantenido unido a la bancada. Y que perfecto. si no se hubieran aprobado las reformas en el Senado de la República, no habría 4T. Y yo me creo, por eso digo que ha sido un trato injusto del presidente López Obrador a Ricardo Monreal, porque no se merece el trato que ha tenido del presidente. No se vale que por una insidia y por una grilla palaciega, una intriga de Palacio, hayan convencido al presidente de que fue responsable de haber perdido la Ciudad de México. La ha perdido Claudia Sheinbaum, no nosotros. Perfecto. Entonces, sí están esperando que reconsidere el presidente y no se vale lo que ha hecho el presidente con Ricardo Monreal. Fíjese, ya sería, o menos de que tengas una pregunta más. ¿No reconsidera qué? Vamos a el presidente no sale en estos... Porque sería cosa de horas, Álvaro. O sea, el presidente tendría que salir en las siguientes horas y decir, espérense todos, paren prensas. Quiero decir lo siguiente. Sí reconsidero, Ricardo Monreal es un gran líder y lo necesito aquí conmigo. Mira, ¿cómo tendría que hacerlo? Miren, yo les digo con respeto, y además aprovecho el programa que es muy visto por todos, sí. Todos lo vemos. Y espero que al presidente también le llegue esta información. Yo se lo pido a título personal, fíjense bien, como Alejandro Rojas. El presidente López Obrador me conoce desde que era yo miembro de la Corriente Democrática, ya hace muchos años. Yo le pediría al presidente de la República que valorara todo lo que ha contribuido Ricardo Monreal a la Cuarta Transformación, a su gobierno, y que reconsidere el trato que ha tenido con él, porque ha sido un aliado leal de su gobierno y de su persona, que siempre le ha mantenido respeto y se lo seguirá manteniendo cualquiera que sea la decisión que tome. Con eso me iba yo justamente a despedir, Alejandro, porque es exactamente el discurso de Monreal del 2017. Y Ricardo Monreal era entonces un alcalde y ahora es el presidente del Senado. Es un hombre con mucho poder, no solamente él. Una buena parte de su familia depende de la 4T. Es decir, del 2017 al día de hoy, incluyéndolo usted, todos han crecido dentro del movimiento de Morena. Es decir, muy maltratados tampoco están. Pero es el mismo discurso, y déjeme decirle qué siento yo. Es el mismo discurso, más desgastado, obviamente, y ya se le conoció un poco más, 6 años después, pidiéndole al presidente de la República que otra vez, como lo hizo en 2017, reconsidere su actitud con respecto a Ricardo Monreal. ¿No es un poco de soberbia eso? ¿Y de ambición de poder, me parece que es un acto de justicia a mí en lo personal. La lealtad en 2017 con los mismos argumentos, y les fue muy bien. No, pero por eso, la lealtad es de ida y vuelta. Ricardo Monreal ha sido leal con el presidente. ¿Cobrarla una y otra vez la lealtad, Alejandro? Cobrarla. Reconsidérenme. A ver, no le estamos cobrando, nadie está cobrando la lealtad. Si no se van. Si el presidente tiene de hecho unas horas para responderle a ustedes. Si el presidente no responde de aquí al 1 de diciembre, que es lo que dijo Ricardo Monreal, que va a decidir, entonces ustedes se van a ir. O el presidente sale y dice que Ricardo Monreal es la neta del planeta. O ustedes ya se van. Yo nunca dije eso. Es que si se entiende, Alejandro. No, Alejandro, yo no dije eso. Yo le pido al presidente López Obrador que haga una reflexión de lo que ha aportado Ricardo Monreal. Pero ya la hizo, la hace todos los días. Por eso está en el Senado de la República como líder de la fracción. Eso ya lo cobró Ricardo Monreal, ya se lo cobró el presidente se lo obsequió, dicho por Monreal y dicho por el presidente. Sí, todos ganamos gracias al presidente. Sí, pero viene la contienda presidencial donde no hay piso parejo. Correcto. Entonces, si el presidente de la República no reconsidera, en diciembre, ¿qué va a hacer Ricardo Monreal? Esa es la pregunta. Él ya lo anunciará, vamos a esperar, pero evidentemente que como él lo ha dicho, su límite es la dignidad, porque también es un tema de dignidad política, es un tema de concurrencia. Es un tema le voy a googlear las notas. En 2017 lo dijo igual, Alejandro. Ajá. Pues también el presidente y muchos de nosotros hemos dicho muchas cosas iguales. Bueno. No pasa nada. Oiga, pues aquí tiene su casa. Muy interesante, qué bueno que la oportunidad de conversar con usted.
No, igualmente, Alejandro y Álvaro, muchas gracias por el espacio y saludos a todo el auditorio. Por supuesto, gracias a usted. Nos vemos. Bueno, pues ahí está claramente el mismísimo Alejandro Rojas es completamente allegado a Ricardo Monri, uno de sus brothers, donde pues prácticamente estalló, ¿no?, en contra de Claudia Sheinbaum, evitaba y saltaba las preguntas, se prendió el debate y pues básicamente no sentía lo duro sino lo tupido. Alejandro Rojas Díaz, increíble, pero cierto, pero al parecer pues está con un pie afuera, lo están aceptando, los protagonistas también se encendieron, no dejaba hablar Alejandro Rojas Díaz, y se puso al tú por tú prácticamente, se prendió el cerro. Y pues básicamente no sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Ustedes ven a Monri fuera de Morena, yo veo que sí. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto. Así que pues bueno amigos, si me puedes apoyar con un like en la página, con un like al video, comentario, compartirlo para que más personas vean, sería completamente fantástico. O a mero abajo de tu celular aparece comentarios y luego te una estrella color dorado, le presionas para estar aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. O hay 3 puntos color morado, le presionas y le dice quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales en apoyo al canal, consideración, puedes cancelar cuando quieras, te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden regalarme un like tanto como en YouTube como en Facebook, comentar y compartir los videos para que más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.